G20. Mañana queda otro día de deliberaciones y ahí se verá finalmente si hay o no documento final. Javier Milei es economista. ¿Laburaste en estas cumbres? Sí, yo estuve, digamos, muy involucrado en lo que tiene que ver en la de Los Cabos, por ejemplo, y la de Cannes. O sea, ¿Años? como 11 y 12, que básicamente tiene que ver con todo este tema de las políticas macroeconómicas a nivel global. Pero, digo, la discusión que da origen al G20 y que, digo, se sostiene y que vos lo estás viendo ahora como problema, sigue siendo el tema entre Estados Unidos y China. Concretamente, cuando se desata la crisis subprime, se discutía 2008. se discutía en el mundo lo que se llamaba el desequilibrio global. Básicamente, Estados Unidos tenía un déficit de cuenta corriente muy grande, un déficit externo muy grande, y la contraparte era China, que le compraba los bonos. Exactamente, o sea, tenía un superávit enorme y con ese superávit compraba los bonos. Entonces acumulaba reservas y además las invertía en bonos americanos. Y Europa parecía que estaba todo tranquilo. ¿Qué pasa? Eso hacía que la política monetaria estadounidense estuviera muy laxa y no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque vos, en lugar de estar devaluando, sí, porque China tenía tipo de cambio fijo, ¿qué pasa? No te impactaba, digamos, no tenías efectos sobre los precios, consecuentemente no te dabas cuenta que la política monetaria americana estaba laxa. Cuando te quisiste dar cuenta te estalló la crisis subprime. Ese es el problema. Entonces, ahí juega un rol muy importante el G20, ¿para qué? Para corregir el desequilibrio global. Que Empatar las cuentas. Claro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, mirá, China, si vos querés trabajar como una economía grande, vos querés operar en las reglas de mercado, vos tenés que liberar el tipo de cambio, tenés que jugar como juegan todos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si vos tenés algunas condiciones extrañas, por decirlo de alguna manera, en la forma en que funciona tu economía, de última se corrige con el tipo de cambio y no le arruinás la vida a los otros. Porque esto también genera otros problemas. Porque si vos querías, por ejemplo, arbitrar monedas, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, ¿Qué decís, hacía China tenía en aquel momento? Tipo de cambio fijo. Y bajo. No, muy depreciada la moneda claro. tenía. Entonces era imposible venderles algo. Bueno, claro, y el problema era este. Vos sabías que era insostenible el equilibrio, ¿sí? Porque por esto se arma el G20. Porque una de las cosas que pasa, vos querías salir de moneda americana, querías comprar renminbi, o sea, la moneda china, el yuan, ¿sí? No podías. Entonces, ¿qué hacías? Te comprabas euro. Entonces, el problema entre China y Estados Unidos se derramó en Europa. Es decir, entonces estaban todos los países que tenían superávit de cuenta corriente y los que tenían déficit de cuenta corriente. Con lo cual esos volaron todo por los aires. La crisis de Grecia, todo lo que fue el PIC, no sé si te acuerdas. Sí, bueno, sí. todo eso. Bueno, todo eso era el desequilibrio global. Entonces se pusieron de acuerdo y en ese contexto China aprecia su moneda. Ese es el primer avance y la economía se empieza a encaminar. También, digamos, se firman los rescates, digamos, porque no solo, digamos, estuvo los salvatajes en Estados Unidos, sino que también el Fondo Monetario, digamos, con el Banco Central Europeo, salen a rescatar bancos y bancos centrales y países, digamos, ahí donde Sarkozy y, por ejemplo, y Merkel juegan un rol tremendo para sostener la Unión de Europa. O sea, se hizo un laburo muy importante en ese contexto, se evitó una crisis peor que la Gran Depresión. Pensá que la Gran Depresión se dio con una caída en la velocidad del dinero del 25% en Estados Unidos, que es el 29. Claro, que es el aumento de la demanda de dinero. Bueno, cuando vos tomás un indicador que se llama regla de McCallum, cayó 75, con lo cual, por lo menos el doble de malo de la Gran Depresión hubiera sido. Pero eso no es lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es que hay un enfrentamiento. Claro, a ver, eso se evitó, ¿sí? Se pusieron todos de acuerdo, dijeron, laburaron, no jodamos, porque esto, digamos, ya pasó la crisis del 29 y se pudrió todo. Entonces todos se pusieron de acuerdo, tomaron, digamos, las mejores lecciones que brindó la teoría económica. Recordemos que la crisis del 29 para muchos es el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces lo que veían venir era que una crisis financiera podía terminar en un combate de ejércitos por los mercados. Exactamente, ese es el eje central. Por eso fue tan importante la primera reunión del G20 y las que le siguieron atrás, mientras que este problema era claro. Ahora, el problema es que después no se avanzó más. Entonces, ¿qué es lo que te encontrás hoy? Digamos, ¿qué es la relación entre Trump y China? Porque, el cambio de paradigma lo hace Trump. Porque dice, pará, vos querés jugar, tenés que ir a tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué hizo? Metió presión para que vaya por tipo de cambio flexible. Entonces, China, ¿qué le dijo? No voy a flexibilizar el tipo de cambio. Ok, te cobro aranceles. O sea, lo resolvió de manera áspera. O sea, y esa es la... ¿Áspera para buscar quilombo o para negociar? Porque esta es la duda que no se sabe. Yo creo que lo que le está diciendo es, ok, vos no querés apreciar tu moneda. Ok, lo hago yo
digamos, discrecionalmente. Pensá que esto, la lógica americana es tremenda, porque lo que le está diciendo es, si vos no dejás que el sistema de precios actúe, que nosotros creemos el sistema de precios y va a buscar el nivel de equilibrio, si vos no lo haces, te lo hago yo administrativamente, que supuestamente te hago más daño. O sea, igual digo, la lógica de otros, eso no se ve tan así. Quiero sumar aquí a la conversación a Walter Gubar, es periodista especializado en temas internacionales. ¿En qué punto está la pelea entre Trump y China hoy? Bueno, justamente casi te interrumpo cuando vos preguntabas en cuanto a la aspereza de este conflicto. Primero que coincido en algunas cosas con lo que plantea Javier, pero de alguna manera lo que lamentablemente la Cancillería argentina no entiende, no entendió desde la asunción de Trump hasta ahora, es que Trump es un poco el emergente de este problema, ¿sí? Cuando Trump plantea, Trump desde la Casa Blanca se convierte en el abanderado del proteccionismo, es como resultado de este conflicto anterior. Entonces, los chinos, que están en la vereda, digamos, en la vereda de enfrente, ahora son los chinos quienes son los abanderados del libre comercio. Del libre comercio con la Unión Europea. Con la Unión Europea. Ahora, y la Argentina. Claro, cuando vos preguntás respecto de las asperezas, yo creo que esto es mucho más que una simple guerra comercial. Y guerra comercial no es tampoco simple. ¿Por qué digo es más que una simple guerra comercial? Porque no es un tema solo de aranceles, de tarifas, de barreras aduaneras. Hace muy poco tiempo, el almirante Kurt Tiede, jefe del Comando Sur, que se acaba de retirar y que estuvo de visita en la Argentina, testimonió ante el Congreso de los Estados Unidos cosas que son realmente contundentes. Por un lado, el almirante Tiede dice que el tema de la economía estadounidense es un problema de seguridad nacional. Y después plantea que China es una amenaza para la seguridad nacional. Y dice además que el crecimiento de China en América Latina se está convirtiendo en una cuestión de seguridad y de geopolítica. Rolando, en América Latina y ya se han comido media África. Sí, África ya se la comieron, va. Por eso te digo. Despreciada por Estados Unidos, se llevaron... Entonces, yo, por ejemplo, no creo que lo del episodio entre, digamos, el documento norteamericano donde hoy se ponía el texto de la actividad depredadora de China, yo no creo que sea azaroso. Creo que de alguna manera Estados Unidos está intentando... Le está marcando la cancha a la Argentina. Diciendo cuidado con lo que hace con China. Porque va a haber una reconfiguración global. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque vos mencionabas, por ejemplo, a Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Ahora, nosotros no somos el principal socio comercial de Brasil. El principal socio comercial es China. Claro. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Birlarle la novia, concretamente Brasil, a China. A China, claro. ¿Sí? Por eso Bolsonaro ha aclarado que él busca asociarse más con Trump que con China. Claro, pero además Trump, fíjense una cosa que es lo siguiente, parecería extraño, digamos, por lo menos desde la lógica del presidente de la Argentina, que Trump haya venido aquí y esté preocupado por la pérdida de 14.000 empleos en General Motors. Pero sin embargo Trump está preocupado por los empleos en la General Motors, cosa que en el caso del gobierno argentino no parece preocupado por pérdidas de fuentes de trabajo a la manera que Trump lo hace. Y Trump, lo que la Cancillería argentina nunca entendió, por eso en su momento apostó por la candidatura de Hillary Clinton, porque evidentemente el proyecto de Hillary Clinton, si hubiese llegado a la presidencia, era un proyecto financiero mucho más al estilo del de Mauricio Macri que el que encarna Donald Trump. Donald Trump en realidad divide el mundo no en blancos y negros, divide el mundo casi entre los que están con su modelo proteccionista, léase América primero, y los que no lo están. Ahora, Javier, y a Mauricio Macri no lo percibe entre los que están de su lado. ¿Cómo cuánto depende la Argentina del respirador artificial del FMI de Donald Trump? Absolutamente. A ver, Argentina si no era porque el Fondo Monetario Internacional le pone 57.100 millones de dólares a Argentina, Argentina ya está en default. A ver si está claro. No solo... default y con quilombo en la calle. No, pero no solo eso. Ahora voy a decir algo peor todavía. Los números de Argentina presentados son inconsistentes. El propio... ¿Inconsistentes qué quiere decir? Que en realidad son un dibujo, claro. Es decir, Argentina para repagar su deuda necesita un superávit primario de 3 puntos del PBI. Hace, digamos, la proyección con 0 para el año que viene de superávit primario y 1 para adelante y da que la relación deuda-producto cae. La matemática no da, Rolando. No da.
Digo, todos nos damos cuenta, todos sabemos que están mal hechos, ¿sí? Todos Ahora, fingimos que vamos para adelante. Claro. Todos, viste, como ¿Qué? la bicicleta, Entonces, mientras pedaleás. O sea, claro, digamos, solamente cierra apreciando brutalmente la moneda, con lo cual te estalla el sector externo. Con lo cual es una estupidez los números que presentó Argentina, no se los cree, pero ni Papá Noel O sea le crea. que si Donald Trump se enoja con la cercanía de Argentina con China y cierra la canilla, no vamos a estar en problemas. Bueno, por eso, Si, no, a si ver, el FMI no se lo desembolsa. Exactamente. Argentina, vos lo que tenés es que el documento técnico cuestiona los números de Argentina y sale por una cuestión política. Es decir, el que tiene poder de veto en el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero Listo. tampoco por bondad. No. Convengamos que no. no es por una cuestión de No, buenos está y como, digamos, porque por ahí el gobierno argentino lo plantea, no, porque tenemos una buena relación con Trump, por eso nos ayudan. No. Hacen un negocio. No, todos, Está bien, pero a ver, pará, todos pero hacen ¿cuál es la...? A ver. No, todos hacen su cuenta, Sí. porque esta es la otra parte, ¿no? O sea, todos están jugando fichas. Ahora, fíjate que el hecho de que aparezca Bolsonaro, eso no es una buena noticia para Argentina, porque Bolsonaro está más alineado con Trump que nosotros. Y nosotros somos un socio raro. ¿Por qué? Porque pretendían que fuera el líder antipopulista de la región y terminó siendo otra cosa, Macri. Pero no solo eso. Bueno, un hijo de padre divorciado. Sí, no, y después hay otra cosa más que vos, digamos, mencionás los intereses de China. Los intereses de China no son menores. Argentina tiene, digamos, dólares brutos en sus reservas, brutos, no netos, de China por 18.000 millones de dólares. Los swaps. Claro, o sea, no es una joda eso, es un número muy grande dentro de las reservas argentinas. Con lo cual, China también O sea, aporta si China mucho. se enoja, empiezan a temblar las reservas. decís vos. Exactamente. Y Que después, no se enoje nadie, muchachos. claro, ¿ves? Y por ejemplo, Estados Unidos, que es el que tiene más empresas en Argentina, mucha de la inversión en Argentina, y en todos los países del mundo, es la reinversión de utilidades, con lo cual también, digamos, la inversión, si bien no está viniendo de modo de inversión directa extranjera, hay muchas filiales americanas que reinvierten utilidades y ese es el número más grueso de la inversión. Entonces, es un equilibrio muy delicado, pero yo lo que quiero que quede en claro, ojo con, yo digamos no coincido con él con el tema, digo, del proteccionismo de Trump. A ver, yo planteé primero el tema del desequilibrio global. China no quiso jugar con las reglas del mundo civilizado, le pone aranceles. O sea, él le dijo, flexibiliza. Los chinos no accedieron, le puso aranceles. O sea, no es que fue, te pongo aranceles primero. Y después está el tema, por ejemplo, con México, ¿no? Te lo hago suponete lo siguiente. Nosotros no producimos computadoras, ¿no? Suponete que no produjéramos computadoras. Entonces, podemos traer computadoras americanas súper copadas por $1.000. Pero sucede que estamos en una unión aduanera con Brasil y entonces tiene una computadora más o menos de calidad a $1.500. Entonces, bueno, le pones una arancel, entonces o te traes la americana por $2.000 o compras por 1.500 la brasilera más o menos. La pregunta es, si vos eliminaras esa unión aduanera, ¿sí? Y pasás a comprar computadoras de buena calidad a $1.000, ¿quién se beneficia? Los argentinos. Es decir, Ese es un debate largo, porque otros dicen, bueno, se benefician al principio, pero después no, pierden trabajo. Pero a ver, digamos, si vos querés, los puestos de trabajo están en Brasil, porque vos en el fondo estás comprando computadoras brasileras malas. Es decir, entonces, ojo con eso, porque hay un problema de desvío de comercio, y lo que está haciendo Trump es atacar los desvíos de comercio. Entonces, yo, digamos, o sea, el tema, digo, de la cuestión comercial, yo lo miraría desde otra lógica, no lo miraría desde la lógica argentina, miraría desde la lógica cómo se miran los temas comerciales. Los temas comerciales, ¿hay desvío de comercio? Sí. ¿A quién está perjudicando? A mi pueblo. Entonces, ¿qué hace? Revienta, digamos, eso. Mirá lo que hace Brasil. Brasil si tiene que reventar el Mercosur no le importa. ¿Por qué? Porque es un desvío de comercio. Perjudica a tu propio pueblo. ¿Por qué hay tanta paranoia en Estados Unidos por la base china en Neuquén y por las centrales nucleares? Bueno, yo creo justamente por esto que te planteaba, porque Estados Unidos se está percibiendo que por una cuestión de desarrollo, por una cuestión también del tamaño de las economías, China está casi, como diría algún político argentino, condenada al triunfo, en el sentido, en más largo plazo, con una mano de obra más calificada, porque se está calificando la mano de obra china también. Estados Unidos está percibiendo la futura amenaza china. Y una amenaza que tal como te decía, y como dicen en estos documentos, no se trata de contrarrestar con empresas, no se trata de contrarrestar simplemente desde los aspectos publicitarios, sino también en los planos militares. No te olvides otra cosa, yo creo que también, por ejemplo, parece que me voy a desviar del tema, pero todo el escándalo Odebrecht
Es la pelea, claro. que Las surgió- empresas norteamericanas quieren entrar en América Latina. Digamos, la volteada de la famosa empresa constructora Odebrecht brasileña que construía En toda América Latina. En toda América Latina. A fuerza de coimas. Incluyendo Cuba, porque creo que lo que termina digamos, de inclinar el pulgar hacia abajo para Odebrecht es la construcción del puerto Mariel en Cuba, donde Estados Unidos se da cuenta que han perdido sus empresas han perdido injerencia en la obra pública en toda América Latina. Esto va dedicado aquí al amigo Milei. Una intervención de Cristina Fernández de Kirchner justamente en un G20. Ya estaba. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces... Anarcocapitalismo. Esta señora lo único que hizo es avergonzarnos a los argentinos, digamos, cómo alguien tan ignorante llegó, digamos, a un lugar tan relevante. Ahí comete errores de todo tipo. Habría que contarle que existe algo que inventó un tipo que se llama Luca Paciolo en la época del traste, que se llama contabilidad y partida doble, donde hay un activo del otro lado y un pasivo. Es decir, con lo cual, o sea, no hay, digamos, no crece la planta los activos financieros. Del otro lado hay activos. Primer punto. Segundo punto, digamos, todos esos problemas que emergen, ¿sí? Digamos, que tanto le irritan, básicamente son por la presencia de bancos centrales que permiten que los bancos se apalanquen contra aire. ¿Sí? Ese es el segundo punto. O sea, es un problema de la existencia de bancos centrales, de última, que permiten estos sistemas de encaje fraccionario. O sea, los anarcocapitalistas esto no nos pasaría, porque somos partidarios de la banca libre y banca Simon, y con lo cual, o sea, esta cosa no pasa, son sistemas anticorrida. Ese es el otro punto. El tercer punto es la burrada que dice en materia de crecimiento. Es decir, las economías no crecen por el consumo. Las economías crecen cuando acumulan factores, ya sea capital o trabajo. Y se acumula capital, básicamente, cuando invertís. Y para invertir tenés que ahorrar. Es decir, pensá la lógica de la economía de Robinson Crusoe. ¿Cómo hace para crecer Robinson Crusoe? ¿Qué hace? ¿Consume arena? No, tiene que agarrar, tiene que laburar, tiene que bajarse los cocos, ¿sí? Sí, una vez que acumula unos cuantos cocos, después empezará a hacer una escalera, después hará una red, ¿sí? Así funciona. O sea, vos trabajás, generás ingresos, desde ese ingreso, ¿sí? Ahorrás una parte, lo invertís y eso después genera más capital y así es como se crece. En realidad, la lógica de estimular el consumo es esa estupidez que hizo el kirchnerismo durante, en especial, el último mandato de Cristina, que fue aberrante, ¿sí? Dejó la inversión en 11 puntos del PBI, o sea, era imposible crecer en esta economía. Es decir, acá se crece invirtiendo y para invertir hay que ahorrar. Es decir, esa estupidez keynesiana que se llama interacción entre el multiplicador y el acelerador tiene un problema, viola la restricción de presupuesto. ¿Sí? O sea, es uno de los tantas falacias del keynesianismo. Por eso, en lugar de haber mencionado el impresentable de Keynes, hubiera mencionado, por ejemplo, a tipos que hablaron de crecimiento económico, o hubiera hablado de tipos que ganaron el debate, como Friedman le ganó a los keynesianos. Digo, qué sé yo. O digamos que hable de Robert Lucas, digo que es el reimpulsor de la teoría del crecimiento, digo, para explicar algo fabuloso, porque hay algo muy importante que dijo él recién, muy importante, pero es muy importante, y esto, digamos, o sea, el rol que va a tener China en el futuro, el rol que va a tener China en el futuro. China inexorablemente va a terminar siendo la economía más grande del planeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la teoría del crecimiento lo que valida es una hipótesis que se llama convergencia. Hay convergencia alfa y convergencia beta. La alfa es que todos los países tienden a tener el mismo PIB per cápita. La beta es que todos tienden a crecer a la misma tasa.
los datos que muestran en realidad que se cumple el alfa. Si se cumple el alfa, ¿sabes cómo va a quedar repartido el PBI en el mundo? En función de los tamaños de la población. En esa lógica, ¿sabes quiénes son las dos economistas más grandes? La demografía te manda. Claro, va a mandar la demografía, exacto. Entonces, ¿sabes quiénes van a ser lo más grandes? Van a ser China e India. Es decir, Que viene por los palos. bueno, está bien, pero ese es el punto. O sea, con lo cual, si Estados Unidos quiere ir en contra de eso, tiene un problema. ¿Sabes qué? La evidencia empírica de los datos. O sea, digo, si esa es la pelea, digo, que sepa que está destinado a perder, y si aún así se insiste, digo, Pero un no es desastre. una pelea donde una cosa es el terreno económico y otra cosa es cómo interviene la política para frenar o acelerar cuestiones de decisión económica. Pero Rolando, también están en Occidente, particularmente, saquemos a los chinos por un minuto, los sistemas de representación política están en crisis, para donde mires. Bueno, el propio Trump, el abogado, se le acaba de dar vuelta y decir que mintió por cuenta de él en el escándalo con Rusia, por espionaje. En ese sentido la crisis es doble, es económica, y a mí una cosa que me gustaría, si me permitís, preguntarle a Javier. Adelante. Yo creo también, Javier, de que hay un problema, digamos, parte del problema estadounidense, por decirlo así, norteamericano, es que ha llegado, digamos, que necesita un crecimiento ilimitado en un planeta que ya ha llegado a sus fronteras, el crecimiento del capitalismo, por lo menos a nivel del planeta como lo conocemos. Y esa es la parte la que yo, digamos, ahí en los grupos que miramos crecimiento hay dos grupos, ¿no? O sea, están los pesimistas y estamos los tecnooptimistas. Es decir, por ejemplo, por un lado... Tecnooptimista. Claro, Me vas a hacer llorar. claro, sí, claro. Bueno, de hecho, en el trabajo de lo que tiene que ver con el estancamiento secular es muy interesante porque en ese trabajo opinan un montón de economistas, todos menos uno son keynesianos brutos, o sea, con lo cual dicen cosas que están todas mal, ya sea Krugman, Stiglitz, Summers, todas las cosas que dicen mal están mal. Gordon, ¿sí? Digo, después, fuera del aire te cuento algo de Robert Gordon. Tu marido, ¿eh? Sí. Y por otro lado, había uno solo que es especialista en crecimiento, que es Mokir, le dice, muchachos, están todos equivocados. Ustedes no están viendo lo que implica toda la revolución de la biotecnología. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, el mundo está lejos de entrar en una situación por ejemplo, de lo que predice Piketty. Lo que dice Piketty está todo mal. Cuando vos mirás los datos de crecimiento, a ver, entre el 0 y el 1800 el producto per cápita crecía 0,02%. En el siglo XIX, sí, creció al ritmo del 0,65. En la primer parte del siglo XX creció al 1. Per cápita estoy hablando, ¿eh? En la segunda creció al 2 y en lo que va del siglo XXI crece al 3. Si vos corregís por la subestimación de cuentas nacionales, por el impacto del progreso tecnológico, el mundo crece per cápita 4,2 y algo. Eso es, para que te des una idea, el PBI per cápita entre el año 0 y el 2000 se multiplicó por 12,9 veces. Yo te acabo de describir cómo se está acelerando el proceso de crecimiento. ¿Y la población? No. Por eso te hablé en términos per cápita, porque había 1.000 millones de habitantes. O sea, en el año 1810 se alcanzó los 1.000 millones de habitantes en la Tierra, hoy hay 7.250. O sea, esto ocurrió a pesar de la explosión fenomenal de la población. Mirá lo que es esto. La gente vivía entre 25 y 30 años, ahora vive 70, 80. ¿Qué es lo interesante? Vos, en los 20 siglos, se multiplicó el PBI per cápita por 12,9 veces. Si vos no acelerás, el PBI se va a multiplicar por 60. O sea que vamos a lograr en un siglo 4,9 veces, 4,6 veces lo que logramos en 20 siglos. Con lo cual, para mí, eso no es un problema. O sea, no... El disenso y el derecho a la protesta sin tanta militarización como en este caso, ¿no? ¿Se viene o pensás que puede salir algo interesante para la Argentina? Yo soy muy escéptico. ¿Vos cómo lo ves? ¿Sirve para algo a la cumbre? No, Argentina no va a sacar nada de esto porque hay mucho humo. Sí, porque la discusión central está en otro lado. O sea, y por el estilo de Trump, no es este mecanismo por el cual, digamos, él decide arreglar. ¿Entendés? Él no fue, digamos... Salvo que haya estirado con China y mañana en una reunión privada diga, bueno, ok, negociemos. Pero por ahora no sucedió. Yo no creo, no va con el estilo de Trump, digamos, y te diría, él va más una cuestión más concreta, más
Él no cree en la forma, por ejemplo, bajo la cual llevaba este tipo de cosas Obama. El multilateralismo. Exactamente. Pero bueno, pero Trump hoy firmó el acuerdo con México y con Canadá. Después de apretarlos y apretarlos, les logró hacer firmar un acuerdo como que él quería. Pero viste, como lo ignoró a Trudeau como ignoró Macri a la tarde, digamos. El estilo de desplante es un estilo de la política de Trump. La semana pasada hizo varios desplantes en la conmemoración de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Concretamente ninguneando a la mayoría de los líderes europeos. O sea, diplomático. No, claro, a ver, en general, digamos, hay una línea que tienen los republicanos que es más dura, pero, digamos, es como que... Mantiene las formas. Pero, claro, y Trump, digamos, como que las formas las deja de lado. Pero, de vuelta, me parece que la gran cocina es esa y nosotros somos espectadores. O sea, de hecho, están mucho más involucrados los europeos en eso que el propio juego de Argentina, por el efecto colateral que causa en el arbitraje entre las monedas. Pero en el caso de Argentina es absolutamente marginal, pero nosotros tenemos el problema de que son dos que pusieron mucha plata acá adentro. Entonces, ¿cómo hacer equilibrio? Es más, te diría que la posición tan dura de Estados Unidos con el tema del cambio climático, casi que él lo puede utilizar como un mecanismo de negociación para presionar a China para que flexibilice su